Hola y bienvenidos otro miércoles a la Hora Cultural de Ahora Ciudad Real. Hoy estoy acompañada, como ya dije la semana pasada, con Ataulfo. Estará una temporada conmigo para hacer un programa lleno de cultura y sobre todo entretenido. Hoy vamos a comentar la obra teatral que tenemos en Ciudad Real de la mano de María Danez y Roberto Enríquez. Además tendremos a Eva Yanguela para comentar el tema principal de esta obra, que es el acoso escolar. Después hablaremos con el premiado de la exposición local con el colofón de la Feria de Acción Musical, Estrellados. Contaremos con Pedro Belmonte, escritor ciudadraleño que ha presentado su tercera obra. Y también haremos una recomendación sobre la cartelera actual en el cine Las Vías de Ciudad Real. Bueno, muy buenas, Ataulfo. ¿Qué tal tu primer día? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí, de esta oportunidad brindada y dispuesto a darlo todo y hacer de la cultura algo más entretenido y algo más interesante. Bueno, la obra El pequeño pony relata el caso real de dos chicos que sufrieron acoso escolar. Al llevar una mochila de esta serie, My Little Pony, que seguro que tú también conoces, sí. De ahí su nombre. María Danez y Roberto Enríquez han sido quienes han dado vida a esta conmovedora historia. Ha llenado el Teatro Las Bellas Artes en Madrid y ahora ha llegado a Ciudad Real. Y esperemos que no solo guste, sino que también conciencie. La obra relata los hechos desde el núcleo familiar, algo que no suele hacer, porque la mayoría de las veces el foco es el niño, el que sufre la agresión, o en su lugar el niño el que hace el acoso para intentar que no lo haga más. Pero nunca vemos cómo se relatan los hechos desde sus padres, cómo lo lleva la familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué piensas? Es un tema preocupante que cada vez va más y del que deberíamos concienciarnos un poquito más. Por eso hemos traído hoy a Eva Yanguela para que nos hable desde una visión más profesional este tema, el tema del bullying, y ella sí que puede ayudar a los padres a ayudar un poquito más en casa a los niños que estén sufriendo este tema del bullying. Muy buenas tardes, Eva. Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Ahora Ciudad Real, agradeciéndote que hayas sacado un hueco para estar aquí, y seguro que sabes y que comprendes que este es un tema importante de verdad en la actualidad. O sea, es en la situación escolar y mediática actual, bueno, pues es un tema de vital importancia. Muchos niños sufren acoso escolar en el colegio, muchos más de los que pensamos, a veces en situaciones escalofriantes. Y bueno, vamos a empezar preguntándote, ¿crees que el acoso se hace o se sufre por la sociedad en la que vivimos, por esta sociedad? A ver, la sociedad tiene una parte de responsabilidad, pero es cierto que el acoso es históricamente está presente en nosotros. Es decir, ahora mismo si nos preguntáramos ese mote que nos ponían de pequeños, ¿no? Todos. Sí. Claro, la cuestión, existir existe. Quizá la gran diferencia ahora es la expansión, es decir, el tema del ciberbullying, es decir, el tema del uso de los medios digitales, claro, da lugar a que llegue mucho más, da igual donde estés. Y recordemos el caso este famoso en internet de Amanda Todd, donde esta chica se va cambiando incluso de país entre Estados Unidos y Canadá y le persigue el ciberbullying porque efectivamente no tiene fronteras. Esa es la diferencia actual. La diferencia supongo que es la globalización. El que Internet haya provocado toda esta globalización también ha incidido de forma negativa en el acoso escolar, e incluso imagino que se habrá multiplicado sobremanera. Claro, porque efectivamente si recordamos eso, pues que a lo mejor antiguamente un mote en un momento dado, una palabra en el colegio, pero se quedaba ahí en ese contexto, pero ahora no, ahora salta mucho más allá de ese contexto escolar, ¿no? Yo lo que pienso en que si tiene ocupado sociedad, porque yo creo que un niño no puede tener en su cabeza con 5, 6, 7 años un gen que le diga este niño me tiene que caer mal porque está gordo. No. Entonces, por eso digo que esa sociedad tiene que ver la que vivimos. Claro, lógicamente por este modelo que vivimos de que es todo criticar, ¿no? Si recordamos esto que ahora circulaba por Facebook de a ver si somos capaces de estar una semana sin criticar o una semana sin... Pues es que es un ejercicio que deberíamos hacer, ¿no? También, ¿no? Pues es algo complicado ahora poder estar una semana habida cuenta de redes sociales y demás. Claro, efectivamente. ¿Y qué les transmitimos entonces a los niños? Pues lo mismo que hacemos nosotros. En realidad, yo también estoy de acuerdo que es una cuestión aprendida de nuestros modelos, de lo que vamos dando como padres y madres y en general de la sociedad, pero recordemos que al final no nos quedemos tanto en la sociedad como un ente, sino pensemos más en lo que hacemos día a día en nuestras casas como modelos, como padres y madres, ¿no?
¿Tú has tenido algún caso cerca? Sí, además en la consulta he tenido, además de los programas que desarrollo en centros escolares. Desarrollas programas sí, en centros escolares, ¿verdad? Sí, los he implementado en varios sitios de la provincia de Ciudad Real y efectivamente están allí y además da igual que sean concertados, públicos, privados, igual. Y da igual al hilo de todo esto. ¿Sucede de igual forma en un pueblo pequeño que en una ciudad grande? Sucede de igual manera, pero las consecuencias son mayores. Porque efectivamente en un pueblo a lo mejor la persona que te está acosando es el hijo del policía o el hijo o al revés o la víctima es el hijo del alcalde y claro, eso tiene unas consecuencias políticas. Que quizás sea más preocupante incluso en los pueblos. Sí, yo la verdad es que cuando lo he hecho en zonas rurales me ha parecido muy interesante y muy preocupante evidentemente cómo tenía otras repercusiones que iban más allá del ámbito escolar. Todo, ¿no? El niño, porque al ser en un pueblo a lo mejor al haber menos gente no te puedes ir a la otra punta del pueblo, ¿sabes? Pues, no puedes huir. Claro, en una y a ciudad... veces no solo pensamos en el ámbito escolar exclusivamente, sino pensamos también en las actividades extraescolares, porque quizá ahora mismo sí que es verdad que los docentes cada vez van teniendo más formación, en los centros escolares cada vez hay más programas, implementan protocolos, pero sin embargo en las actividades extraescolares se da con mayor frecuencia ahora mismo porque hay menos control. Efectivamente, ahora hay un programa además de concienciación y de sensibilización para gente que son monitores de actividades extraescolares, porque claro, en un baloncesto, en un fútbol, además un deporte que propicia la competitividad, pues, sí, y además ahí estamos esos padres ahí alentando esa competición. Oye, cuéntanos algún caso cercano de verdad que hayas tenido y algún caso que te haya resultado más o menos curioso, que le puedas contar a nuestros televidentes. Bueno, ya sabéis que los psicólogos ahí estamos ahí con pies de plomo con estas cosas. Pero bueno, a mí me llama la atención unos mellizos, ¿no? Un chico y una chica de una zona rural y efectivamente brillantes académicamente, muy por encima de la media, pero sin embargo... Además, claro, en un pueblo se conoce todo. Excluidos del todo a nivel efectivamente, social. Claro, y además, pues eso, actividades extraescolares, el caso, pues se mezcló bullying y ciberbullying y efectivamente, pues fue la madre la que vio, el niño todavía no tenía móvil, gracias a Dios, ya era, bueno, tenía unos 11 o 12 años y entonces fue a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces fue a través de los mensajes y bueno, el chaval no lo llegó a ver en primera instancia, sino que lo vio después, ¿no? Porque además continuaron. Y efectivamente me pareció doloroso porque además las repercusiones que tenía para él y para su hermana, ¿no? Es decir, claramente, y además ibas por el recreo y los veías que estaban aislados, ¿no? Y bueno, tengo que deciros que hoy en día están muy bien, ¿eh? O sea, nos alegramos. Y es curioso, a veces se han hecho estudios sobre las personas que han sufrido acoso cuando pasan años, se dedican a lo mejor a temas relacionados con ayudar a los demás. Bueno, es curioso. O sea, que pensemos que a lo mejor, efectivamente, claro, no por dar una positividad, pero a lo mejor si se supera bien y se consigue uno pues avanzar en tus propios recursos personales, ¿no? Alcanzar, pues probablemente te da un aprendizaje vital. No con eso estamos diciendo que es bueno, evidentemente. Estamos diciendo que si se tiene, es decir, es importante ser conscientes en el daño que hay a la autoestima, que esta es la clave. Es decir, cómo esa autoestima de ese niño, esa niña, acaba pensando que no es capaz de hacer nada bien. Es decir, por un tema de que, y efectivamente los acosadores y acosadoras, ojo, que no hablemos masculino o femenino, porque hoy en día el índice de acosadoras está igualado, ¿eh? Sí. Quizá el matiz es la forma, es más un acoso psicológico menos que físico en el caso de mujeres, ¿no? Pero sin embargo está ahí y es presente y sobre todo los daños a la autoestima que se minimicen. La idea es que si se detecta que hay una situación de acoso, intentar minimizar las consecuencias para esa autoestima, porque eso es lo importante, porque el colegio pasará y pasará de estar en esa clase con esos compañeros, pero la autoestima queda y eso es lo importante, que no haya más mella, ¿no? ¿Y crees que entonces hay que centrarse más en el niño que ha sido acosado o en el que está siendo acosado? Bueno, ahora mismo los programas incluso nos van más allá, no solamente hay que centrarse en el acosado, en el acosador o acosadora, y en los testigos. Es que ahora mismo la tendencia de los programas, por ejemplo, como el programa Kiva, el programa finlandés, que es un poco el modelo que estamos instaurando, se centra en el papel de los testigos. Es decir, cuando acudimos a los centros escolares a hacer estos programas, donde nos centramos es el acoso existe, porque hay unos testigos que refuerzan vale, eso. Porque claro, ni el acosador ni el acosador a veces, claro, evidentemente el acosador no lo va a contar y el acosador muchas veces tampoco lo cuenta. Claro, el niño que sufre el acoso no lo cuenta. Claro, ¿Por qué crees que no lo cuenta? Porque el miedo es la clave aquí. Es decir, la clave del acoso es que el acosadora establezca una relación de miedo. Entonces, el miedo es lo que hace
que el otro niño o la otra niña no sea capaz de contarlo, que de hecho es una de las claves de los programas de prevención de bullying, es que lo cuentes. De hecho, lo primero que se hace son encuestas anónimas, porque efectivamente la intención es vencer eso, vencer esa resistencia al miedo, ¿no? Es la clave. Pero sobre todo lo que se está centrando mucho es en el tema de los testigos. Fíjate. Pero claro, los demás niños, claro, pero los demás niños tampoco suelen decir nada. Claro, y muchas veces lo ven más como un juego que como está haciendo daño a alguien. Claro, ahí está la clave, que no lo vean como un juego y que sobre todo vean que hoy te toca a ti, pero que mañana le toca a ese, pero que mañana te puede tocar a ti. Y que efectivamente se mantiene el acoso porque hay un grupo que lo mantiene. Oye, ¿vale? ¿Y a qué edad suele empezar esto del acoso escolar? ¿No hay una edad muy definida o empieza alguna edad? Porque sí conocemos casos un poco más escalofriantes de niños ya con 12 y 13 y 14 años, niños de la ESO, pero ¿a qué edad empieza el acoso? Cuando el niño es consciente con 5, 6, 7, con 8 años. A ver, como tal, hablar de situación de acoso efectivamente ya son, a lo mejor para el quinto o sexto, pero efectivamente las situaciones de acoso empiezan antes y se perciben antes. Efectivamente, yo estoy haciendo un programa y me acuerdo que empezamos desde primero de primaria, a su manera, a su forma, con vídeos, sí, y un poco respetando el tema de educación en valores. Quizá ahí tienes que enfocar más en el tema de educación en valores, en pensar que el otro no es inferior o es diferente, ¿no? Sino que, porque muchas veces el acoso viene porque lo perciben como alguien. Hay una parte de envidia, ¿no? Una parte de decir, esta persona la veo segura, yo quiero ser como él o como ella, voy a dar ahí en la autoestima, ¿no? Pero efectivamente te decía esto porque me he encontrado maestras de infantil que me han dicho, ¿por qué no has entrado en infantil? Y digo, esto quizá es donde tenemos el reto, ¿no? Es decir, plantearnos, pero sobre todo una cuestión de valores, educar en valores y en respeto. Eso sería la clave, es decir, para prevenir el acoso, para que no lleguemos luego a estas otras edades donde ya hay una situación más... Evidentemente. Y el daño a la autoestima ha sido mucho mayor, claro. Creo que el acoso, yo personalmente creo que es más agresivo en la ESO, pero porque con 13 años a lo mejor tienes ya una visión de la vida un poco dramática, ¿no? Todo es más grave, entonces pienso que es más dramático todo y el acoso puede ser más agresivo. ¿Cómo piensas que se puede solucionar ese tema con esa edad? Pues efectivamente, como padres y madres, intentar comunicarse mucho mejor con tus hijos. Es decir, que intentar vencer ese miedo que comentábamos antes. La comunicación, imagino que debe de ser parte fundamental para poder solucionar ese tema, ¿verdad? Y en el caso de los docentes, como decía, es verdad que ya hay mucha formación para ellos y efectivamente cada vez están más sensibilizados. Eso hace que efectivamente se planteen pues, estas vías de comunicación también que estén muy abiertas con su alumnado, ¿no? Que es la clave. La clave es vencer el miedo y romper el silencio. Porque también el profesorado debería implicarse un poco más en este tema, ¿no? Porque a veces... no solo deberían dar clases, o no solo se da clases, sino que la educación también forma parte de esos espacios entre clase y clase, del recreo, que parece que en otra época se descuidaba un poquito más porque el profesor se limitaba, hablo por experiencia personal, a dar su clase e irse a su sala de profesores. Imagino que ahora poco a poco, con el tiempo, pues el profesor también se irá implicando un poquito más porque sí verán en este problema algo que les compete a ellos, ¿verdad? Sí, yo también como experiencia personal te digo que los profesores lo ven como son cosas de niños, entonces tampoco no suelen hacer nada. Claro, efectivamente yo creo que ha habido una evolución en estos últimos años, quizá sí, desgraciadamente sí. Porque los casos han sido muy públicos y efectivamente yo creo que los docentes ahí sí que ha habido una asignatura pendiente que era esa, la de formarse en este tema de prevención del acoso, y yo por ejemplo sí me he encontrado afortunadamente bastantes docentes sensibilizados que todavía ¿Tú ves que hay una implicación cada vez mayor por parte de los docentes? Estoy convencida. Quizás sí, porque efectivamente han visto que las consecuencias son devastadoras. Entonces, claro, es una cuestión de todos, ¿no? Y ellos además que están en primera línea, porque son los que están en contacto con ellos, es decir, qué labor tan importante como educadores, que si consiguen atajar en una clase hay acoso o no, y hay un valor esencial el papel que haga el docente, porque es lo que hace que se mantenga o no, ¿no? Por eso decía el tema de que quizá ahora mismo la asignatura pendiente empezaba a ser más el tema de las actividades extraescolares porque es donde se está dando con mayor virulencia. ¿Y crees que cambiar al niño de colegio es una buena acción o que no se debe hacer? Es una pregunta difícil. Sí, es que yo he leído que al niño hay que dejarle ahí y hacer que como que se enfrente, ¿no? Claro, a ver, teóricamente esto está muy, muy bonito si yo ahora digo que efectivamente hay que dotar del niño de habilidades y que efectivamente el niño tiene que superar esto y que va a ser mejor en su... Por supuesto que sí, claro que sí. Pero la realidad es que muchas veces muchos padres, muchas madres te plantean esto y te dicen, ya, pero yo lo cambié de colegio. Es cierto que a veces cambiar de colegio no soluciona el problema.
Siempre. Pero puede ayudar. En algunas ocasiones puede ayudar. Ahora mismo se está planteando más el tema de que las personas que acosan sean los que cambien de colegio. Sería lo suyo, ¿no? Sí, es la nueva línea, ¿eh? La línea sí que ahora que se trabaja más es el tema de que el tema del trabajo con los acosadores y que efectivamente pues se plantea incluso un cambio de centro. ¿Se trabaja también con los acosadores? Sí. Al igual que pasa con violencia de género, que cada vez más se trabaja lógicamente con el maltratador, pues igual en este caso, ¿no? Claro, y con los padres es esencial. Y una cosa que tenía yo pendiente. ¿Crees que hay una relación directa entre la excelencia académica y el ser acosado? O sea, cuanto mejores notas saco y menos deportes hago, más soy susceptible de que me puedan acosar. No especialmente. ¿No? Eso es un factor. Es que en realidad el acoso a veces no hay una causa. Claro, no puedes decir, es porque sacan buenas notas. No, porque luego también, pues fíjate, todos los temas del colectivo LGTB que plantean todos estos estudios que hay ahora sobre cómo han sufrido también acoso y no tiene que ver con las notas, ¿no? Es decir, hay... Simplemente no hay que pensar ni que porque seas diferente en algo, no. Es porque en un momento dado te han probado y cuando en ese momento te han probado y te han retado de manera agresiva, pues en ese momento has reaccionado de una manera distinta y eso hace crecer en el acosador, es decir, encontrado el punto débil. Muchos tendrán la idea de decir, no, el que acosa es el que saca malas notas y juega bien. El acosado... Pero entiendes que pueda existir esa relación o que haya gente por lo menos que lo piense. Sí, efectivamente, es una relación clásica, no un concepto clásico, pero no es así, ¿eh? Es decir, el acosador o el acosado da igual. Como os comentaba este caso, que a mí me pareció interesante por la propia relación entre los dos hermanos, eran brillantes académicamente, físicamente estupendos, o sea, no había un pero a lo mejor ese era el pero. Y como has dicho antes, que da igual un colegio privado que público, ¿no piensas que a lo mejor un concertado, un privado tenga más, al tener más atención el niño no pueda estar mejor? Yo creo que en este momento, por lo menos en mi experiencia, yo lo que conozco de centros se preocupan bastante tanto de una manera como de otra. Es decir, lo importante es, pues como siempre, el equipo docente, el profesorado, cómo se planteen estos temas y no pensar que son cosas de niños, es la clave. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por venir, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos que vuelvas por aquí a contarnos más cosas de esas que haces, del coaching, del trabajo que haces fantástico con los colegios y encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y al hilo de esto... Al hilo de todo esto... hoy acaba la fiesta del cine. Hoy acaba la Feria del Cine. La fiesta. Hoy, o la fiesta del cine. Comenzó el lunes, martes y hoy miércoles acaba. Entradas a precios populares, entradas a 2,90. Y hay una película que nos gusta porque también toca también está en este tema, el tema del... Que es Un monstruo viene a verme. Y bueno, es lo mismo, es un niño de 12 años que sufre acoso, también tiene problemas familiares y bueno, se aísla un poco en el mundo que se inventa él de un monstruo que él dibuja y al final cobra vida y bueno, le lleva a otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dejar el tráiler porque como tú no lo has visto... Yo todavía no he visto la película, prometo ir a verla de verdad, pero todavía no la he visto. Pues por eso Vamos a ver el tráiler y a ver qué tal. A ver qué tal. Muy bien. Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale? Marrón. Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Lo sé todo sobre ti, Conor Mare. Esa verdad que escondes, la verdad que sueñas. No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común. Tu madre.
Siento que tengas que pasar por esto, pero tienes que ser valiente. ¿Comprendes? ¿Qué quieres que eres tuyo ahora? ¡Rompe las ventanas! Rómpelas tú mismo. Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas, por Dios, rómpelas. Ojalá tuviera 100 años. 100 años para dedicártelos. Tengo miedo. Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste. Hola. ¿Sabes que se acerca la fiesta del cine? ¡Cómo mola! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decírselo a todo el mundo? ¡Di que sí! Las buenas noticias hay que compartirlas. Los días 24, 25 y 26 de octubre vuelve la fiesta del cine. 3 días con las entradas a 2,90. Recuerda darte de alta antes en fiestadelcine.com y compra tus entradas por internet o en las taquillas de los cines. ¡Nos vemos en el cine! Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos con nosotros a uno de los ganadores de la 8ª edición Explosión Local. Son Estrellados, englobando dentro de la Feria de Acción Musical de Ciudad Real, que el pasado viernes 21 de octubre entregó sus premios. Bueno, chicos, estamos encantados de que hoy estéis aquí, así que muchas gracias por venir. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta entrevista. Ellos son Javi y Amaro, miembros de Estrellados, uno de los grupos ganadores en el certamen de Explosión Local dentro de la Feria de Acción Musical de Ciudad Real y ganadores de 4 becas School Rock, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pero vamos a empezar por lo anterior. ¿Cómo os conocisteis? Pues la verdad es que el grupo lo montamos entre un amigo y yo. Decidimos una tarde quedar a ensayar, nos alquilamos un local y estuvimos el verano pensando en canciones y demás y bueno, a partir de ahí conocí a Amaro, fue el siguiente que conocimos, bueno, Jesús y Amaro fueron los siguientes que entraron y formamos la primera formación, con Charlie, con Jesús, con Amaro y bueno, yo. Esos fueron vuestros inicios. ¿Hace cuánto de eso? Pues hace unos 2 años. 2 años y un par de meses. Lleváis ya 2 años en Sí. este duro mundo de la música. Oye, ¿qué música hacéis? Pues rock and roll. Contadnos un poco rock and roll. Un poco, como por ejemplo, para que nuestros televidentes sepan a qué nos enfrentamos con vosotros cuando escuchemos vuestra música o cuando escuchemos el tema Volkswagen Golf del 92, que está aquí en el disco Explosión Local, a Real Compilation. Sois los primeros, además, Estrellados. Más o menos. ¿Como quién, por ejemplo? Venga. Pues mojaros podrían un ser poquito. Grupos como Barney, como Tequila, como Los Rodríguez. Muy bien. Muy bien. Yo creo que son unas influencias claras. ¿Y qué instrumentos tocáis cada uno? Bueno, vosotros y los 2 chicos que faltan. Sí, bueno, es eso. Faltan Samu, que toca el bajo y hace unos coros increíbles, y Ricky a la batería. ¿Y vosotros? Yo toco el teclado y los pianos y él toca la guitarra y canta. ¿Desde cuándo sabéis tocar estos instrumentos? ¿Desde pequeñitos? O... Llevo toda la vida tocando, en verdad. ¿Tenéis estudios de música? Sí. Bueno, yo en verdad empecé un poco tarde y sí, me he formado con algunos profesores en Ciudad Real y también, sí.
Bueno, yo he pasado por el conservatorio y... Tú has pasado por el conservatorio Sí, antes, tú eres en- más de corte clásico, ¿no? Vienes Al principio sí, ya bueno, ya me metí en este mundo y es un poco más moderno. Se va interesando poco a poco. Ya me voy. Oye, y como referencias musicales, ¿de qué fuentes bebéis? ¿Cuáles son vuestros artistas de cabecera? Porque imagino que al guitarrista le gustará Hendrix, por ejemplo, ¿no? Pero ya a nivel más personal, vosotros, ¿quiénes son vuestros ídolos en esto de la música? Yo me he identificado siempre mucho con Pereza. Me he identificado con los Beatles, con los Rolling. Keith Richards me gusta mucho cómo toca. Keith Richards, sí, bueno, no lo hace mal. Pero bueno, el estilo. Carlos Raya, bueno, a nivel nacional me parece un referente, claro. Y, Sí, nuestras tú, canciones tienen mucho que ver con lo que hace M-Clan, lo que hace Andrés Calamaro y el rock. O sea, a mí me gusta mucho el rock argentino. ¿os gusta Y... eso os iba a comentar, parece Sí. que os gusta, ¿no? Rodríguez, Ariel Roth, Andrés sí. Calamaro, parece que os gusta el... A mí me gusta mucho la música y lo que hacemos tiene mucho que ver. Os comento, aparte de todo esto, yo escuché hace poco el último disco de Calamaro, él solo delante de un piano, y me parece fascinante. Se llama Symphonic, no sé qué. Y me parece, sí, lo hemos escuchado. Sí, lo habéis escuchado, ¿no? Son versiones antiguas. Con... Sí, pues me parece un disco intenso y maravilloso. Ojalá. Tiene magia ese tío. Sí, ¿verdad? Pues tengo Ese entendido es- que ahora en diciembre va a sacar un nuevo disco Sí, Calamaro. Sí, una vez se le ocurrió sacar 5 de golpe con ciento y pico canciones. Bueno, ¿Vosotros cuándo vais a sacar algo? Pues estamos, la verdad que es un proyecto un poco a la larga, estamos aprendiendo y mejorando poco a poco y como banda, porque no es fácil sonar un grupo. Entonces la idea es un poco pues ir tocando en escenarios para ganar tablas y a la vez trabajando en el local. Entonces hemos grabado ya 2 maquetas, la primera que está ahí. una es Volkswagen Golf del 92, con un título más que sugerente. Sí, bueno, la historia la puede contar él. Que Cuéntanos, es una historia personal. Javi, cuéntanos la historia del Pues, título de la canción. Venga. Realmente es mi coche. Sí, no puedo más. Es un coche, bueno, era de mi madre, o sea, es de mi madre. Y bueno, pues hemos viajado mucho en el coche y tal, y ha habido cambios de ciudades y demás. Y bueno, pues sacando lo que llevo dentro, pues ha salido este tema. Muy bien. ¿Y el nombre de vuestro grupo? También tendrá El una nombre de historia, nuestro ¿no? grupo, sí, bueno, es un poco... Se nos ocurrió cuando estábamos empezando y tal, y es un poco el doble sentido de estrellados, de estrellarnos, o de las estrellas, de llegar a... Bueno. Oye, ¿qué estáis preparando? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos como una gira preparada por Castilla-La Mancha. Interesante. Y bueno, ahora mismo realmente eso, estamos en un proceso en el que nos preocupa mejorar, en el que nos preocupa aprender cada vez más a tocar los instrumentos, a defender un buen directo. Y bueno, eso, hemos conseguido 8 conciertos más o menos, ¿no? Sí, Por 8 Castilla-La Mancha conciertos. hasta 8. diciembre. Dadnos lugares y fechas para que podamos asistir. Pues Venga, empezamos Amaro. el viernes pasado, tocamos en la Sanais, en el Torreón, que presentamos un poco lo que el repertorio que vamos a hacer en estos meses. Hoy tocamos esta noche también en la Sanais, que ¿A qué hora tocáis esta noche? tocamos a las 9. A las 9, de aquí a nada, de aquí a unas horas. Es un proyecto que tiene Anais que es como un bandaoke, que es un karaoke pero con una banda en directo. Entonces la verdad que es una gozada. No había escuchado eso del banda No, yo tampoco hasta que nos lo propusieron. Es como, bueno, ofrecemos un listado de canciones y quien quiera se puede subir a tocar Y en vez de o a sonar un cantar. audio, pues suena una banda en Pues directo. es algo Nosotros- Está guay. novedoso está muy bien. e Y interesante. animo a todo el mundo a que vaya porque Por merece supuesto la que pena. sí. Sigue contándonos lo de las fechas. Mañana tocamos en un evento privado en el Miami Gastro, que hay una cata de cervezas de Hombre G o algo. Es que bueno, perdona, es eso que han sacado los Hombres G una cerveza. Sí. Y se hace un evento para presentarla y demás, y vamos a ¿Es aquí tocar en allí. Ciudad Real? Sí, en el Miami. Creo, aquí al lado, aquí en la avenida Risanto, ¿verdad? Sí. Ah, pues muy bien. Continúa, a ver. ¿a qué más Tocamos sitios? el lunes en Villanueva del Cardete, un pueblo al lado de Quintana de la Orden, en Toledo. Tocamos el día 5 en la sala de Times de Toledo. Tocamos el día 11 en la sala Grote del Huécar, en el Cajo Histórico de Cuenca. Tocamos el 26 en Puerto Llano, en el Pafluna, que conoceréis seguro. El Palfuna. Ahí estaré porque yo soy de Puerto Llano, así que Ah, yo, pues, yo ahí estaré. Ahí te Nosotros, esperamos. sí, nosotros seguramente vayamos a ver si encontramos sitio. Quizás esté complicado, pero Espera. pues haremos hueco. ¿Algún concierto más Sí, después de la tocamos luna? el 2 de diciembre en un concurso de bandas en la sala Rolling de Alcázar de San Juan. El 3 en Tarancón
Y bueno, nos quedan un par más en diciembre. Pues para ser jóvenes y tener nada más que un par de temas, Tenemos- parece que tenéis un buen recorrido por delante, ¿no? Tenemos un par de temas grabados, pero en realidad tenemos un buen repertorio de temas propios. Os íbamos a preguntar si os planteabais tener una gira, pero oye, pues parece que ya estáis en marcha y que ya la tenéis. Lo importante es eso, lo importante es ir creciendo poco a poco, ver que este año has conseguido algo más que el año pasado, que vas aprendiendo, bueno, y ir creciendo poco a poco. Sí. Al hilo del concurso os han dado 4 becas, ¿verdad? Sí. Contarnos un poquillo, porque yo ese mundo tengo un poco... Os han dado 4 becas Rock School, ¿verdad? Sí. Contadnos en qué consisten esas becas. Bueno, pues es un título de música moderna reconocido a nivel europeo y bueno, que podemos estudiarlo aquí en Ciudad Real, en la Escuela de Música Moderna, que es quien nos ha ofrecido la beca, y bueno, nos regalan la matrícula y nos hacen un descuento importante en las clases y bueno, está perfecto, lo vamos a aprovechar y nos va a venir muy bien. Seguro que sí. ¿Y qué ha supuesto esto de ser uno de los vencedores? ¿Qué ha supuesto para vosotros? Ya no a nivel profesional, sino a nivel personal. ¿Cómo os lo habéis, porque os esperabais esta...? No, hay mucha gente y muy buena, no... Sí, había más de 70 grupos en principio, Sí, ¿no? claro, 70 y entonces... tantos grupos de los que hicieron una primera criba y luego habéis ido quedando poco a poco y al final habéis resultado uno de los ganadores. No, muy agradecidos, porque además ya no es vencer, que te den la beca, que claro, muy agradecidos porque nos va a hacer mucho bien. Sino que desde el primer momento en que Edu y Rafa se ponen en contacto con nosotros, son gente que se preocupan de darnos conciertos, han sacado un disco con todos nosotros para darnos difusión. Han sacado un disco con 21 temas. Claro, hablamos de Edu Satura y de Rafa Morales, que son los máximos responsables de que todo esto de Explosión Local lleve tantos años aquí en Ciudad Real y de que todo esto salga adelante, que no es tarea fácil, como bien sabéis, hacer una labor fantástica. Una complicación total. ¿Y este disco dónde lo pueden conseguir, si lo quieren? Pues... La verdad que no lo sabemos, porque sí sé que quizá en cultura y eso en el ayuntamiento quizá lo puedan conseguir y en los sitios de patrocinio, en la escuela moderna seguro. Sí, claro, en la escuela de música moderna. En la escuela de música moderna. Seguramente en la escuela de música moderna. En la escuela de música moderna podéis encontrar este CD fantástico con 21 temas y el número 1, no lo olvidéis, Estrellados, Volkswagen Golf del 92. Y probablemente en el Nice también se pueda conseguir. En la sala Nice también se puede conseguir. Bien, pues esta noche cuando vayan a veros, pues ya saben. Que aprovechen y que se traigan. Y lo más importante que son 21 bandas a nivel regional, que es música de aquí, de gente... Es música de aquí, que es lo bandas interesante. Que no son muy conocidas, que no se conocen, y es música propia, que yo creo que es interesante escuchar cosas que se hacen aquí, que hay cosas muy interesantes en el disco. Además, uno de los requisitos que se pedían era que no hubiera nada publicado para poder presentarse a este concurso, y que se hayan presentado más de 70 grupos a nivel regional, me parece fascinante. ¿eh? Hay muchísima música, a nivel local en Ciudad Real hay muchísimas bandas con mucha calidad, y bueno, eso se demuestra cada fin de semana en todas las salas que hay conciertos, que hay mucha variedad y mucho gusto. Y en parte gracias al trabajo y a la labor que hacen Rafa Morales y Satura. Lo que iba a decir antes, se preocupan, o el ambiente no es de competición ni muchísimo menos en ningún momento, el ambiente es de todos vamos a tener conciertos, Rafa y Edu se preocupan por ofrecerte conciertos, claro, entonces te sientes súper cómodo, claro, en este mundillo, por así decirlo, que nadie regala nada, entre comillas, encontrarte con gente así, que te ponen un disco, es que es un lujo. Y para terminar, cada uno vamos a hacer una preguntilla así un poco personal. ¿A quién nos gustaría telonear? Venga, cualquiera. Mojaos un poco. ¿A quién nos gustaría telonear? Me gustaría telonear a Ariel Roth. Le vi hace unas semanas en Toledo y creo que conocerle y aprender de él un poco. Además, la formación que lleva es muy similar a la nuestra en cuanto a instrumentos, y su música a mí me gusta mucho. A mí me gustaría telonear a Los Cigarros y compartir furgoneta, eso con ellos sería muy guapo. Bien. Bueno, terminamos esta entrevista con una última pregunta un poco más distinta al hilo de todo lo que hemos estado diciendo. ¿A quién no le tocaríais o a quién no le escribiríais una canción?
¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? A los políticos. Ya tienen muchas y yo creo que no se merecen más tiempo, yo creo. A cualquier político. Sí, no se merecen más tiempo y menos... No se merecen nada. Y Javi, ¿a quién? Bueno, yo creo que no hay nadie a quien no le dedicaría una canción, porque siempre puedes dedicar canciones bonitas o canciones más feas. Un poco más... Yo creo que, bueno, no le dedicaría una canción a lo mejor a alguien indiferente. Incluso a alguien indiferente también le puedes dedicar una canción, así que... Oye, vamos a ver un vídeo vuestro. Sí, vamos ya, a ver ya terminamos y nos despedimos. Vamos a ver un vídeo vuestro ahora que es sobre... ¿Qué vídeo es? Es el videoclip que hemos grabado de precisamente la canción Volkswagen Golf del 92. Que se hace súper famosa este paso, Volkswagen Golf del 92, que recordamos que es el coche de la madre de Javi. Sí. Pues nada, con esa canción nos vamos a despedir y esta noche esperamos que tengáis esta buena noche acogida. nos vemos. Genial. Bien, muchas gracias. Bueno, para terminar el programa tenemos como invitado a Pedro Belmonte, escritor ciudadraleño con el que vamos a hablar sobre su última novela publicada, Buscadores de Señales, de sus proyectos futuros y de alguna otra cosa más que seguro suscitará el interés de nuestros espectadores, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, pues buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a ahora Ciudad Real. Si te parece, podemos comenzar contándonos un poco más sobre ti. Naciste en Madrid, vives en Ciudad Real, Sí. Vives aquí en Ciudad Real y compaginas tu profesión como técnico agrario para la administración con la profesión de escritor. Cuéntanos un poco más cómo es esto. Bueno, pues empecé un poco por
por azar, por casualidades, porque lo necesitaba en cierto modo en mi casa escribir, y cada vez fui más y más y más, y ahora mismo en realidad es como si tuviera 2 trabajos, la administración como funcionario, y cuando llego a casa pues básicamente me pongo a escribir. Dices que necesitabas escribir. ¿Por qué necesitabas escribir? Me apetecía contarme cosas, no me sentía realizado y yo qué sé, no me llenaba un poco el día a día. ¿Te llena la escritura? ¿Te libera de alguna forma, de algún modo? Sí, en parte sí, claro que sí. Otras veces te ofusca también, ¿eh? No me... sí. Oye, esta novela, Buscadores de Señales, es tu primera novela, que es esta que tenemos aquí. A ver, esta que tenemos aquí, Buscadores de Señales. Háblanos un poco sobre ella, cuéntanos un poco, sin desvelar evidentemente el final, pero háblanos un poco más sobre ella. Pues una novela en el género narrativa y es actual. Básicamente nos tenemos que remontar a final del año 2014 y a lo largo de los 3 meses siguientes pues se desarrolla el devenir de 2 personajes fundamentalmente. Uno de ellos es el narrador, que soy yo, y el otro pues es una familia, la protagonista se llama Silvia y es una chica que tuvo que salir de su casa, de un pueblecito de Cádiz, y tuvo que ir a Madrid a ganarse la vida. Y entonces está un poco a caballo entre esa situación y le van surgiendo un chorro de historias, unas mejores, otras peores, pero sobre todo la base es que procede de una familia artesana. El negocio como tal es obrador de pan. ¿Son panaderos? ¿No? Sí, ¿Panaderos? obrador de pan, lo que pasa... Yo que la estoy leyendo lo sé, tampoco quiero desvelar mucho más, pero sí, es un obrador de pan y cuéntanos, perdón. Lo que ocurre es que es una mujer cosmopolita, actúa, está formada y tiene inquietudes. Y entonces el querer desarrollar todo ese feminismo, toda esa sinergia de cosas, unas veces le beneficia, otras le perjudica, y es señales que la mujer tiene que ir buscando. Y el otro narrador, pues también, ahí hay confluencias. Los escenarios las localizaciones son reales. Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Cádiz, digamos lo que es La Mancha se queda ahí un poco, no es que esté en una segunda parte, sino que no se desvelan más adelante, en otras novelas ya se desglosan lugares concretos de aquí. Sí, porque lo veremos más adelante porque tienes muchas cosas más preparadas. Vamos a dejar aquí para dejar al telespectador que se haga partícipe de toda esta trama y de toda esta historia de la novela. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la reflexión sobre el amor como un componente existencial del propio ser, más que espiritual, que es como se suele concebir el amor. Cuéntanos el porqué de este enfoque tan distinto, a nivel de sentimientos, que es la impresión que a mí me ha dado al leerla. No sé si me equivoco, sí. No sé si me equivoco o no, pero me he dado cuenta de eso, ¿no? Que el amor es un poco más, actúa como componente existencial más que espiritual. Cuéntanos. Claro que sí, el amor forma parte de los trabajos y de los días, entonces te lo vas encontrando. Indudablemente. Entonces, cuando aunque yo he planteado una serie de personajes, en realidad también hablo de mí, fundamentalmente. Entonces, a partir de ahí vas explicando lo que te ha sucedido, esos resbalones que has podido tener y esas emociones que sientes en el día a día o los proyectos futuros. Entonces, amor como tal, sí. Yo asemejo más bien el amor a las necesidades que uno puede tener, digamos, de amar, matar, querer, sentir, hacer cosas o no hacerlas, porque a veces tienes apatía. Pues todo eso, a lo largo de una serie de personajes y de situaciones, se van entrelazando. Silvia como tal es una mujer, como he dicho antes, que tenía muchas inquietudes y tiene necesidades. Silvia es la protagonista de esta novela, Buscadores de Señales. Te voy a dar, si no te importa, de corto, 2 nombres de personajes también que pueden importar. El Mariscal y Amaya, que es una mujer con la que Silvia habla y entonces le abre un poco al mundo, le abre una parte. Sí, es su Cicerone en este viaje, su Virgilio, ¿verdad? Sí, es como una nube. ¿Tú te ves identificado con alguno de los protagonistas? Tengo un poquito de todos ellos, un poquito. Sí, hasta de un gato que aparece por ahí. Oye, en toda la narración, Pedro, hay un elemento de desconcierto que parece decirnos que lo malo puede ser aún peor y que has de estar preparado para ello. ¿Crees que ese desconcierto es una corriente actual en la sociedad de hoy?
Es la sensación, perdona, que a mí me ha dado. Una sensación de desconcierto continuo, ¿no? De no saber qué va a pasar, de no saber qué pasará mañana, de no saber qué pasará pasado, de no saber qué va a pasar con mis sentimientos, con mi trabajo, de no saber qué va a pasar con nada, pero se sigue adelante. Sí, efectivamente. Además, mezclamos conceptos como la familia, el dinero, las aspiraciones. Entonces, aunque parta de un escritor que es funcionario, que supuestamente somos personas que lo tenemos más bien todo relativamente cómodo y todo muy seguro, uno vive, uno tiene su capacidad de externalizarlo todo, y esos personajes evidentemente ayudan a ello. Sí, bueno, sí. Al hilo de lo del funcionario, ¿qué hace un ingeniero agrónomo que trabaja para la administración escribiendo novelas tan sentidas? Pues desarrollar otras capacidades. ¿Pero te gustaría dedicarte por completo a la escritura? Sí, ahora sí, porque me daría otras oportunidades, sí. ¿El hecho de haber escrito, haber publicado esta tu primera novela, sí te ha abierto un poco los ojos en este mundo literario? Acabo de empezar, entonces la promoción todavía no te puedo decir si va a tener éxito o no. Yo escribo todos los días. Bueno, acabas de empezar, pero tienes por lo menos 7 o 8 más empezadas porque lo pone en tu página web. Sí. Te acabas de empezar, pero ya tienes ahí atrás un montón de... Y algunas con nombres tan sugerentes como El chándal de la jubilación o Zanahorias para todos, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco más de estas nuevas novelas que comenta mi compañera. Pues mira, el primer libro que escribí se llamaba La vida de un cualquiera, que empiezas a escribir, empiezas a aprenderte a ti mismo y era como un diario. Vas evolucionando y lo que haces es que ese diario lo vas novelando. En realidad empiezas con relatos, vas insertándolos poco a poco. Aunque actualmente en este libro aparecen poesías, en los últimos que he escrito ya todas las poesías son mías. Uno va aprendiendo un poco, o engañándose a sí mismo. Y bueno, pues concretamente el chándal de la jubilación es un cambio de etapa que planteé. Y ahí radicalmente, siempre todo libro tiene una base. Por ejemplo, el que has comentado de Zanahorias para todos, pues puede tener una base de religión, trato el conflicto de Jerusalén, pues voy evolucionando en cada uno de ellos, voy cambiando temáticas, siempre con la misma base, que es un autorretrato salvaje, soy yo y mis personajes, que esos personajes pueden ir cambiando. Sí, verdad. Orson Welles decía que si quieres un final feliz, dependerá de dónde acabes el cuento. ¿Tus novelas tienen finales felices, Pedro? Habría que leerlas. Yo te voy a responder con otra cita de Abraham Lincoln, que más o menos venía a decir que cualquier problema es una oportunidad. Pues podemos verlo de ahí, sobre todo cuando empezamos a mezclar todos los intereses de la sociedad. Vamos a llegar al final de esta entrevista, Pedro, y te vamos a hacer una última pregunta un poco más diferente, un poco más distinta que le hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, ¿verdad, Sofía? Venga. Sí, esta es de tu cosecha, además, ¿eh? Esta es de mi cosecha. Si pudieras tener tú un superpoder, ¿cuál sería? Una amiga el otro día me dijo que hacía magia. Yo no creo que haga magia, ni de cerca ni de lejos. Entonces... Pero si te dejasen elegir, vas a tener a partir de ahora un superpoder. El poder que tú quisieras, como un superhéroe. ¿Cuál elegirías? Pues el que me da la escritura, ver sin ser visto, observar, ese. Ser invisible, ¿verdad? Es que en realidad, es que por el tipo de escritura que hago, pues como digo que es una narrativa actual, es un relato social. Entonces yo me cruzo con alguien y a partir de ahí puede surgir una historia. Entonces eso es lo que haces. Esa persona te la cruzas, o por ejemplo ahora amigos o conocidos que me hablan sobre el libro, tú ves sus reacciones, ves cómo a veces se extrañan, no se extrañan, se alegran. Tú los ves, ellos no saben que realmente tú vas un paso adelante. Oye, ¿y este libro dónde lo pueden conseguir? Pues en Ciudad Real, en cualquier librería, por internet lo pueden pedir en todos los centros comerciales que estamos habituados, AFNAF, Amazon, El Corte Inglés. Y en tu página web, que es pebeltor.com. Pebeltor.com. Pedro, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Esperamos volver a verte en cuanto saques la siguiente novela. No sabemos si la anterior o la posterior a esta. Bueno. Pero ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, que nos veamos muchas veces. Pues nada, nos despedimos. Nos vemos otra vez el miércoles nosotros dos. Así que bueno, mientras tanto pasen buena semana. Hasta luego.